Bienvenidos, este es su programa Vamos a Descubrir. Muy buenas noches. Le agradecemos por estar con nosotros, acompañándonos e iniciamos un bonito mes. El mes de la patria, 195 años de independencia que serán celebrados en nuestro país. Así que gracias por estar con nosotros. Es de nuestro agrado tenerlo a usted como televidente y siempre trayéndole lo mejor en investigación. Y esta noche no es la excepción. Le traemos un importante tema sobre la vida bajo el suelo. Tenemos invitados y también tenemos la presencia de estudiantes de la Universidad Pedagógica quienes han realizado una bonita investigación sobre este tema en colaboración con la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano. Así que antes de entrar de lleno con este tema, le invitamos también a que sea parte de nuestras notas informativas. A continuación. La UPN-FM agradece a los organizadores del Festival Internacional del Maíz Festima 2016 por la invitación a los grupos artísticos de la Dirección de Extensión al evento denominado Extensión Cultural Universidad UPN-FM, evento que fue coordinado en conjunto con los docentes de la Escuela Normal España Vía Ahumada en el periodo de transición al Centro Regional Universitario, en el marco del 60º aniversario de la Escuela Superior del Profesorado, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ahora nos vamos a una pausa comercial, siempre invitándole que se quede con nosotros porque le traemos este tema bien interesante, descubriendo la vida bajo el suelo. Gracias por continuar con nosotros después de esta pausa comercial y en este su programa de Vamos a Descubrir, como hablamos en el segmento anterior, siempre teniendo para usted un bonito e interesante tema y con nuestro invitado también de esta noche, el ingeniero Javier García del Departamento de Ciencias Naturales de nuestra Universidad Pedagógica. Y bienvenido y gracias por acompañarnos, ingeniero, en este programa. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá. Gracias. Y tenemos, como les comentaba a nuestros televidentes, este programa bien interesante y que usted nos va a ayudar a ampliar. Estamos descubriendo la vida bajo el suelo. Para entrar en este tema, entonces vamos a comenzar con la pregunta básica. ¿Qué es, ingeniero, en sí un invertebrado? Bien, un invertebrado, y quizás la pregunta sale porque si queremos descubrir la vida bajo el suelo, la gran mayoría de esa vida va a ser vida de invertebrados. Así en realidad. Entonces, en general, en un término súper amplio, y por eso la pregunta está muy bien, porque hay invertebrados que, como podemos imaginarlo, son de pocos milímetros. Una hormiga es un invertebrado. Y caemos incluso en la pregunta, pues bueno, de hecho, desde que estamos nosotros en la primaria, ¿verdad? Nosotros se nos va enseñando todas estas cuestiones de cómo es un vertebrado y en qué consiste todo lo demás, pero esta es una bonita oportunidad para hablar en general y también en más específico de que, por ejemplo, qué seres vivos forman el suelo, también podríamos hablar, entonces, para que nos ayude a ampliar este tema. Sí, porque de hecho, si bien es cierto que, como lo decíamos, una hormiga de pocos milímetros es un invertebrado, invertebrado es todo aquello que no tiene vértebras, como la palabra lo sugiere. Y sin embargo, esto no quiere decir que haya una forma, o un tamaño, o una función, o un ecosistema en el cual estén confinados, o que se limite a tal cosa. En realidad, que por ejemplo hay invertebrados de 2 metros de diámetro. Yo mediré 1,70 y pico. Hay medusas que miden 2 metros de diámetro. La medusa melena de león, por ejemplo, se encuentra en el Ártico. Y que los mechones son muchísimo más largos que eso, muchísimo más largos que los 2 metros que tiene de cabeza. Si podemos imaginar una medusa, que es esta campana y después los brazos, es un invertebrado, no tiene nada parecido a huesos articulados, a cartílago, nada de eso. Simplemente es mesoglea, es este material semilíquido, pero contenido en esta membrana. Entonces, y también entra dentro de esa categoría, que lo haría también un cangrejo o una termita. Entonces, invertebrado es simplemente todo lo que no tiene ese tejido de soporte estructural que tenemos nosotros de alguna u otra forma. También vertebrados es desde nosotros, que tenemos organizada esa osamenta tan estructuralmente compleja y rica.
huesos de diferentes diámetros, de diferente función, de formas totalmente diferentes. Este hueso totalmente diferente al plano de aquí atrás, por ejemplo, y todos con una función totalmente diferente. Es increíble la naturaleza, todos estos tipos de invertebrados que nosotros podemos encontrar en el suelo. Ya nos daba el ejemplo usted desde una hormiga, una termita, hasta una medusa. ¿Algún otro tipo de invertebrado para ir recalcándolo en el tema? Sí, invertebrados, bueno, esos me parece que reflejan como la gran diversidad que tienen, ¿sí? Porque unos acuáticos, otros de la tierra, un comején, por ejemplo, que pasa ni en aire, ni en tierra, ni en suelo, sino que pasa como en esa mezcla de un montón de ecosistemas, sigue siendo un invertebrado. Entonces, eso yo creo que da una idea de la diversidad que tienen y de la complejidad que tienen. Y vamos a ver, quizás más adelante en lo que discutamos, cómo en el suelo hay, a pesar de ser todos invertebrados, una gran mayoría de invertebrados, son exageradamente diferentes entre sí en forma y función, que es lo crítico, que es lo que interesa discutir hoy de alguna manera. Así es. Otra de las preguntas que queremos ir resaltando también en nuestro programa, ¿cuáles son los invertebrados más comunes bajo suelo? Ok, bajo suelo, que de hecho eso es súper importante también, porque si se conceptualiza la parte del invertebrado como organismo, el suelo es otro organismo. Entonces sí, es súper importante y hay muchos que son muy habituales en el suelo, los hay, pero el suelo como tal también es necesario de alguna manera conceptualizarlo, porque el español es súper rico y ya de hecho le da suelo, al término suelo, una connotación particular, pero no siempre es tan clara ese concepto, porque por ejemplo el suelo puede ser donde nos paramos. Exacto. Puede ser donde sembramos, puede ser el concreto, o puede ser una plataforma continental, o puede ser un estadio de fútbol, en realidad. Sí, exacto. De hecho, eso me recuerda cuando nosotros usamos ese término, incluso mezclándolo un poquito aquí como para que caigamos en el concepto del suelo al que nos referimos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la venida de los turistas al país, entonces decimos que en cierta medida hay mucho uso del suelo, se le dice. Sí, entonces nos referimos no en sí a la superficie, como usted dice, en la que estamos de pie, ¿verdad? Sino que profundizamos más y nos referimos a todo el esquema de donde viven los seres invertebrados. Sí, y de hecho es cierto que el español se puede usar de tantas formas que se escucha decir, ya regresaron los atletas a suelo catracho, ajá, por ejemplo. También, entonces también. Uno dice, bueno, entonces, ¿pero qué es el final de cuentas? Entonces, fíjese que el suelo, así como hablamos de los invertebrados como ser un organismo, como un organismo que son, el suelo también lo es. Un suelo es un organismo vivo, en realidad. Así como una solitaria, por ejemplo, que son un montón de pedacitos, esta tenia solitaria estomacal, que es larguísima, 3 metros puede llegar a medir, y que son un montón se le llama proglótides, un montón de cuadraditos que se pegan uno con otro. Esa semejante tenia en realidad es una colonia. Wow, increíble. Y una colonia porque son diferentes organismos que están generando diferentes funciones entre sí, juntas, y que se le llama colonia cuando cada pedacito es en sí un organismo vivo que cumple una función dentro de ese esquema general de las cosas. O sea, la gran tira esa es un organismo en sí formado por pequeños organismos, un coral también. Un coral. Es una colonia donde cada pólipo hace una función, donde uno se reproduce, donde otros a la comida, donde todos hacen todo en conjunto y que lo vemos como una gran roca, digamos, de calcio, donde están un montón es una colonia. Entonces, el suelo no sería muy diferente que eso, porque en el suelo hay organismos que lo que hacen es traer nitrógeno del aire, fijarlo en el suelo. Hay otros organismos que lo que hacen es darle estructura porque generan poros, canales, o porque descomponen piedra, o porque descomponen un banano que cayó ahí. Excelente. Entonces, a final de cuentas, el suelo debería por lo menos verse como un organismo vivo, porque si se mira como otra cosa, como insumo, por ejemplo, como algo que usamos, descartamos, entonces se vuelve justamente eso, se vuelve algo descartable y se vuelve algo que se agota. Usted también nos decía, ingeniero, ya cayendo en este punto, de que cada uno de estos invertebrados tienen su función en el suelo. Como ya conocimos, el suelo como una superficie, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos tiene una función importante. Pero yo le tengo una pregunta, porque a veces, y los televidentes igual,
van a quedar así conmigo porque muchas veces le tenemos miedo. Tal vez yo no le tengo miedo a las hormigas. Sin embargo, hay hormigas que sí son bien malas y lo pican bien fuerte a uno. Pero ahora yo sí le tengo miedo al llamado 100 pies o el 1000 pies, por ejemplo. Y entonces a veces, ¿qué función tiene un animalito, puedo decir, tan feo? Porque da miedo y da como unos escalofríos cuando uno mira ese tipo de insectos. Entonces, ahorita entonces vamos a caer en este punto. ¿Qué función cumple los invertebrados, las funciones más importantes? Que usted más o menos ya las mencionó como para ahondar en eso. Sí, y es curioso que lo menciona, esos en particular, porque son de los que son bastante habituales en el suelo. Sí. Si los miriápodos, 1000 pies, 100 pies, son organismos que están ahí, que usted es solo cuestión de que usted escarpe lo suficiente y le van a aparecer. O la lombriz, por ejemplo, que uno anda y con un poquito de tierra y ya miran una lombriz. Entonces, pero cuéntenos sobre las funciones de los invertebrados. Entonces si quisiéramos pensar en funciones, es importante tener claro que la categorización en la que las estamos pensando es en base a lo que se le llama grupos claves funcionales, grupos funcionales claves de suelo. ¿Por qué razón? ¿Por qué le menciono esto? Porque dentro de un mismo grupo funcional, o sea, dentro de una misma función que desarrollan en el suelo, pueden haber diferentes categorías, muchísimas categorías taxonómicas de organismos. Lo que quiero decir con esto es que usted es mujer, esa es una categoría amplia, pero usted también es presentadora, una mujer presentadora, y también es una mujer presentadora joven. Sí, y podemos seguir así, llegando a lo más específico, teniendo siempre la sombría grande de que es mujer. Y podemos subir más antes de eso, diciendo que es un animal sin ningún tipo de ofensa. Ok, no hay problema. Sin ningún tipo de ofensa. Pero preferiría ser un gato, si acaso soy un animal. Sí. No, sí, en realidad que somos animales, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, dentro de esas categorías se llaman filos. El tipo más amplio dentro del reino animal se podría resumir como filos. Entonces, por ejemplo, hay filos que se llaman el filo anélidos, que son gusanos segmentados. Anélido significa anillos pequeños. Entonces, por ejemplo, cuando usted mira una lombriz de cerca y la mira con todos sus segmentos, esa es la característica que tienen en común con todas, entonces se llaman así. Pero a pesar, ese es un grupo funcional que no tiene nada que ver con esa característica, así como una curil es un molusco, por ejemplo. Ese es otro filo. Sí, pero entonces no estamos, ahora que me mencionan los grupos funcionales, no estamos hablando de que este sea un molusco porque tiene una concha, un pie, este es un anélido porque tiene segmentos, no, sino que pensamos nada más dentro de funciones. Hay un primer grupo muy importante que se le llama ingenieros del suelo. Wow. Sí. Cuéntenos de los ingenieros del suelo. Entonces, sí, más bien le pregunto a usted, si usted piensa en un ingeniero, ¿qué se imagina que hace? Si usted está conociendo a alguien y le dice, mucho gusto, yo soy ingeniero, ¿qué se imagina que hace él en su día a día? Bueno, el ingeniero, pienso yo que, como usted me lo pregunta, números, se me vienen a la mente números, rápido. Y luego el planeación o planificación, construcción, se me viene también a la mente, diseño, quizás. Pero entonces, cuéntame usted, ¿qué hacen ellos? Tal vez lo de los números no tanto en este caso particular. Bueno, ok. Pero sí, todo lo demás aplica porque los que se llaman ingenieros del suelo son principalmente las lombrices de tierra y las termitas. Ok. Entonces, ¿por qué se llaman ingenieros del suelo? Porque justamente le dan eso, construyen, le dan estructura, le dan diseño al suelo que de otra forma no lo tendría, no podría ser nadie ni ninguna cosa no viva tan meticulosa como para generar una forma que va a permitir de canalización, por ejemplo, que va a permitir el flujo de agua, que va a permitir el intercambio de gases. Increíble. Entonces, hoy aprendimos y hoy descubrimos también junto con nuestros televidentes que tenemos ingenieros del suelo. Y si quiere conocer más, nos vamos a ir a una pausa y quédese con nosotros para continuar con este interesante tema y con nuestro invitado especial de esta noche en este tema, la vida bajo el suelo. Regresamos. Y gracias por continuar con nosotros en este su programa. Vamos a descubrir y nos encontramos como siempre con nuestro invitado, el ingeniero Javier García. Y estamos ya en este momento hablando de las funciones que cumplen cada uno de los invertebrados en el suelo.
o por decirlo así, la función que cumplen estando ahí, en su hábitat, en donde ellos viven, ¿verdad? Sí. Entonces, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la lombriz de tierra, me decía, y vamos a mencionar algunos otros que dan un poquito más de escalofríos, como le decíamos mientras estábamos en la pausa. Estábamos hablando de los alacranes, hablábamos de las tarántulas, hablábamos de las cucarachas, algo de lo cual a veces tenemos como nuestras fobias y nuestros miedos, pero usted nos va a comentar qué función tienen también estos pequeños insectos, pero temerosos. Cuéntenos. Pues en el caso, por ejemplo, de las cucarachas, y es curioso también que lo mencione, porque eso de ese miedo que da, esas ñáñaras que se le dice la gente, es porque traemos esos, es un atavismo que se le llama, y son esas costumbres que en algún momento de nuestra historia natural se almacenaron como manera de precaución, justamente, de supervivencia. Imagínense ustedes cuando vivíamos en cavernas, nuestros ancestros, y que no tenían ni por cerca nada de este millón de luces que tenemos hoy sobre nosotros. Y que entonces la comida, sin haber fuego, era una cosa que se descomponía en días, en horas. Entonces ahí los ratones, las cucarachas estaban a la orden del día o de la noche. En el día ellos las podían ver y matarlas algunas cuantas, pero en la noche la cosa, podemos imaginar, intratable. Y poder sentir algún mordisco ahí de ratón o de una cucaracha caminándole por los restos de comida que se ¿verdad? Entonces nosotros hemos quedado que, aunque ya no son en una situación controlada, no son una amenaza de vida o muerte para nosotros, pero tenemos esa conducta aprendida, que es el tipo de cosas que nos hacen sobrevivir a nuestro día. Y que el instinto, pues, por ejemplo, uno ya tiene hijos y él está jugando y va un animalito de estos y uno de inmediato, quítese o hay que matarlo, pues, el instinto de uno, ¿verdad? Pero hablemos sobre la función de alguno de estos animales en específico. ¿Qué función cumplen en sí? Pues hablábamos de la característica de estos llamados ingenieros del suelo, antes de eso. Y eso solamente tiene sentido si en realidad se piensa el suelo como el organismo vivo que estábamos diciendo que era, el organismo que ocupa respirar, que ocupa irrigación de agua, que ocupa ciclos biogeoquímicos, ciclos donde el nitrógeno está en una forma disponible, pero que tiene que llegar a estar en un estado de materia distinto para que los organismos que viven ahí lo puedan aprovechar. Es como nosotros con el hierro, por ejemplo, ocupamos hierro, ocupamos calcio, pero podemos tener un coral de este tamaño a la par de nosotros que es calcio, y eso no está biodisponible para nosotros, no podemos consumirlo, no podemos incorporarlo. Igual el hierro, podemos estar a la par de un barco hundido de hace 200 años que es puro hierro, o a la par de una vía de un tren, y eso no significa que esté disponible para nosotros, para las necesidades nutricionales, por ejemplo, de un humano. Entonces, ese tema de la biodisponibilidad es algo donde todos estos organismos, en realidad, sean de este tipo, sean de un par de tipos que vamos a comentar más adelante, juegan un papel clave, porque vienen y descomponen, llevan esa materia de un estado a un estado donde los otros organismos vienen y lo pueden descomponer, sea porque físicamente lo trituran de alguna manera, lo muelen, lo mezclan, o porque lo transforman químicamente. Una lombriz, por ejemplo, que está caminando y está comiendo toda su vida y que por fuerza, por el otro extremo, está defecando, entonces está transformando químicamente. No es el mismo granito de tierra que entró, la misma materia orgánica no es para nada la misma que sale. Entonces esas son funciones críticas, y aparte de la función física que hacen, esa es una función química, digamos. Transformar una materia orgánica que antes tenía una composición a una que ahora tiene otra, pero la forma misma, cuando ellas caminan. Nosotros estamos haciendo una investigación en el Departamento de Ciencias Naturales. A eso íbamos a llegar ahorita. Cuéntenos de su investigación. Sí, esa en parte es identificar las diferencias en la macrofauna del suelo, en parcelas que están saludables y parcelas que están afectadas por Dendroctonus frontal y el gorgojo descortezador. Pero lo que quiero, por ejemplo, llegar en esto es que cuando parte de la metodología es escarbar, es tener un monolito de tierra, un bloque de tierra en el cual usted hace manualmente un conteo de invertebrados. Entonces es triste que le aparezca una termita ahí, porque una termita penetra como nada, como que nosotros estemos caminando en un pasillo. Y la idea es sacarlas y extraerlas y aislarlas en un frasco, preservarlas y después identificar. Entonces cuando tenemos esa tierra cruda y vemos una y se mete como sin ninguna dificultad en medio, porque esa es su función. Entonces está anatómicamente preparada para eso. Entiendo. Y ese paso que nosotros en ese caso lo vimos en ese momento, por cuestión de contexto,
Pero en el suelo hace lo mismo, en un suelo que está en su hábitat natural hace lo mismo, le deja un montón de pasadizos, le deja un montón de recovecos, le come, le deja más descompuesto un pedazo de tierra que otro, y eso es lo que le da la riqueza. Y por eso no hay un suelo igual a otro. Entiendo. Y eso es un reto para estas investigaciones, por ejemplo, porque tenemos que agarrar una parcela sana y una afectada, pero tienen que ser lo más similares posibles en todas las otras características para que la única diferencia sea la presencia o la ausencia del gorgojo. Okay. Entonces tienen que ser suelos químicamente parecidos, de forma parecida, textura parecida, pendientes parecidas. Bien interesante lo que estamos hablando de estas funciones, pero cuénteme qué más, qué otras funciones cumplen. Y quizás mencionar estas primeras es porque son como las que hacen un trabajo más a nivel macro. Okay. Son las que dejan, a simple vista nosotros podríamos, si sacamos con mucho cuidado, por ejemplo, uno de estos monolitos, podríamos ver por dónde van los caminos que hicieron las termitas, que hicieron. Entonces, por eso se pone primero. A pesar de eso, los organismos menos visibles, pero siempre dentro de la categoría de macroinvertebrados, porque son perceptibles a simple vista, hacen funciones bien críticas. Por ejemplo, los nemátodos, que son gusanitos planos, esos tienen una función que se llama microdepredadores. Okay. Porque es cierto, podemos imaginar como un chancho de monte viene y le pega una tarascada a una rata y se la come. Y es un depredador de más porte, de más catadura. Pero un microdepredador es como este, que es un gusanito plano. Claro, lo vemos en un microscopio y se mira la complejidad que tiene. Pero a ese nivel es un organismo que también come, y que también come raíces y que come asociaciones en las raíces de las plantas. Entonces eso es una gran función también, porque a pesar de que se está comiendo esa microfauna, fauna de suelo, que decimos que es muy importante y que es buena y que genera esto y esto y esto y que le da vida al suelo. Es decir, se la come, esa es una función, es un perjuicio. En realidad eso es lo que vuelve a meter al ciclo todo. Vuelve a meter al ciclo los nutrientes, vuelve a meter al ciclo la vida, regula poblaciones, ¿verdad? Entonces son críticos para eso, la microdepredación. Incluso hay otros organismos que son súper complejos, o sea, súper interesantes, en realidad hacen lo que se le llama simbiosis, mutualismo, que es un organismo que se asocia con otro, donde los dos están percibiendo un beneficio que no alcanzarían cada quien trabajando por su cuenta. En este caso se llaman micorrizas. Micorrizas, mico de hongos y risa de raíz. Entonces vinieron a la persona que los descubrió y dijo micorriza, una sola cosa. Y son pequeñas, sí, y son pequeños honguitos que se le pegan como nódulos a la parte más fina de las raíces. Nosotros vemos de la raíz esa parte principal, pero esa tiene un montón de vellosidades que a su vez tiene vellosidades, que a su vez tiene vellosidades y se va haciendo más complejo. Entonces estos organismos vienen y se asocian con ella y le permiten a la planta jalar nitrógeno, que es un nutriente crítico para la vida y que no podemos tomarlo simplemente del aire, por el tema que decíamos de la bioacumulación, de la biodisponibilidad. Entonces ellas vienen, lo traducen, por así decirlo, a que esté disponible para la raíz, y ellas a su vez tienen soporte y tienen nutrientes de la raíz, entonces las dos están favoreciéndose una de la otra. Entonces se le llaman microsimbiontes, así como hay ingenieros del suelo, así como hay microdepredadores. Hay microsimbiontes, que una simbiosis es justamente esa relación de positivo y positivo. ¿Sí? Y entonces todo eso le va dando esa riqueza al suelo. Por último, por ejemplo, están las que se le llaman descomponedores, que es el nivel más fino. Las bacterias, por ejemplo. Son todavía más pequeños que la que mencionó, que eran microdepredadores. Exactamente. Mucho más pequeños, como el último escalón. Entonces estos ya ni siquiera son invertebrados, ya por ejemplo son bacterias, son hongos, las micorrizas tampoco lo son, son hongos no asociados, por ejemplo, honguitos que están ahí y que lo que hacen es descomponer. Entonces usted saca un puñado de tierra y ni por cerca va a haber esa función, pero está sucediendo millones y millones y millones y millones de veces por hora en un pedacito de tierra así. Increíble. Entonces es ese factor multiplicador y de lo masivo que es, que tiene en realidad un peso en ecosistemas completos. O sea, usted quítele la bacteria, que es invisible, que es imperceptible, o quítele los hongos a un suelo y va a tener un bosque muerto en cuestión de semanas, sí. Bueno, en la conclusión entonces que hemos venido analizando las funciones de cada uno de los invertebrados hasta que llegamos como dice usted, al nivel más pequeño. Como más especializado. Más especializado, que serían entonces en este caso las bacterias. Ahora, la investigación de la cual vamos a estar hablando en el siguiente segmento.
usted ya más o menos nos dio a conocer un poco, pero algo más que nos quiera como que introducir a esa investigación que se ha realizado como departamento. Bueno, aquí básicamente una de las pocas cosas buenas que nos va a dejar el ataque masivo del gorgojo es que lo vamos a poder conocer mejor a través de la investigación. Entonces, lo que se quiere hacer es que se quieren aislar una parcela sana, una parcela enferma y ver diferencias en macrofauna del suelo en esos dos escenarios. Felizmente hemos tenido el apoyo de estudiantes con mucha vocación científica del Departamento de Ciencias Naturales que han estado ahí en la parte de colecta de información, en la parte del acompañamiento a ese. Entonces ellos... Y orgullosamente estudiantes de nuestra Universidad Pedagógica y que los hemos traído acá precisamente para que nos amplíen sobre esa investigación que se ha realizado en el Departamento de Ciencias Naturales. Así que a continuación invitamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque vamos a conocer un poco más sobre lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en cuanto a lo que es el gorgojo depredador, como nos dijo el ingeniero, y después de la pausa le traemos entonces este tema más ampliado. Gracias por estar con nosotros todavía en este programa Vamos a Descubrir. En el segmento anterior estuvimos con la presencia del ingeniero Javier García y él también nos trajo otros dos invitados bien especiales para nosotros y orgullo de nuestra Universidad Pedagógica. Nos encontramos con Glini Salinas y con Rider Coello. Ellos son del último año de la carrera de Ciencias Naturales de nuestra universidad y estos son los muchachos que están realizando una investigación la cual es sobre los efectos del gorgojo descortezador sobre los invertebrados del suelo. Si recuerdan, ya en los segmentos que pasaron hemos estado hablando qué es un invertebrado, los invertebrados más importantes que existen en el suelo, nos mencionó el ingeniero también qué funciones cumplen o qué son funciones fundamentales de algunos de esos invertebrados. Y ahorita entonces vamos a entrar ya de lleno a entrevistar a estos muchachos, a nuestro orgullo de la universidad, para que nos hable sobre la investigación que están realizando. Bienvenido, Rider, a este su programa, Vamos a Descubrir. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Pues este tema es bien interesante, la verdad, muy importante además. Déjeme contarle que se está realizando en la reserva de Uyuca. Como ya lo mencionó, ¿verdad? Es acerca de los efectos del Deuterostomus frontalis o gorgojo descortezador. En este caso se realizó en dos parcelas que tuviesen ambas condiciones o condiciones similares, solo que una estaría afectada por el gorgojo descortezador o Deuterostomus frontalis, pero este tiene que estar activo, no tiene que estar pasivo ni en últimas etapas, tiene que estar activo. Mientras que la otra parcela tiene que ser una parcela relativamente sana o sana, que en este caso sí era sana. Entonces ustedes hicieron entonces un muestreo, ¿verdad? Así es, muy importante el muestreo porque mediante este tipo de muestreo que son, valga la redundancia, son muestras representativas del área o de la parcela, basado en un protocolo, ¿verdad?, que seguimos nosotros para obtener estas muestras y poder llevar a cabo el análisis que realizaremos. Excelente, ya vamos a ampliar un poquito más con usted sobre este muestreo que se realizó. Bienvenida, Glinis, Vamos a Descubrir y gracias por estar con nosotros. Cuéntenos de esta investigación, también que usted qué tiene que aportar. Bueno, fue pues una experiencia muy bonita, muy enriquecedora para nosotros. Pues básicamente aquí, pues como mi compañero Rider lo dijo, pues se seleccionaron dos parcelas, una que estaba afectada por el gorgojo y otra que pues está sana. Pues básicamente aquí esta área, pues antes de realizar la toma de las muestras, se trazó una ruta, ¿verdad? Para que cada una de las muestras pues tuviera lo que es una distancia igual, por decirlo así, ¿verdad? Para luego pues tomar la muestra o el monolito de lo que es los diferentes tipos de niveles que tiene el suelo. Porque ahí nuestro objetivo era encontrar invertebrados, ¿verdad? Del suelo. Excelente.
Bien, gracias a ustedes por traernos esta investigación, pero ahora hablemos un poco más a profundidad en qué consiste en sí. Ya hablamos que es sobre el efecto que tiene el gorgojo descortezador, ¿verdad? Para los invertebrados. Nuestros televidentes pues ya conocemos que se ha estado tratando este tema en nuestro país. Hemos estado viendo a nuestro alrededor de Honduras, alrededor de Francisco Morazán, también la destrucción masiva, ¿verdad? De este gorgojo. Y aquí entonces ustedes realizaron en el campus ya un muestreo, hicieron de una parte afectada, otra parte no afectada, como nos decía la compañera. Ahora, cuéntenos entonces, Rider, las actividades que se han realizado hasta el momento. Ok, bueno, ya el licenciado Javier ya había hecho una investigación, ¿verdad? Bibliográfica para informarse mejor y escoger las zonas, ¿verdad? A lo que nos llevó precisamente a la reserva de Uyuca. Una vez ahí se seleccionó las áreas o las parcelas, que en este caso son de menos de una manzana, aproximadamente una cuadra en total, ¿verdad? Cada parcela. En cada parcela se realizó lo que se llaman rutas. Estas rutas denominadas transectos, en las que nosotros íbamos a recoger las muestras, que es lo que nosotros, o como ustedes, el término que se ha estado utilizando, monolitos. Estos monolitos son las muestras representativas, ¿verdad? Pero los monolitos tienen, como quien dice, en el suelo, es un cuadrado, cada lado de 25 centímetros, pero de profundidad de 30 centímetros, de las cuales extraemos de cada capa de la tierra o estrato 10 centímetros. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Son 10, por cada estrato, 10 centímetros. O sea, vamos cavando para abajo y extrayendo el suelo. Entiendo. ¿Con qué fin? Con el fin de poder extraer los invertebrados o la vida que se encuentra en el suelo. ¿Y qué encontró? Cuénteme. Bueno, se ha llevado de todo un poquito, ¿verdad? Pero por lo general lo que encontramos fueron varias lombrices, raíces, micorrizas, como nos contaba el ingeniero, entre otros, ¿verdad? Y pues en esta experiencia es bien interesante porque nosotros podemos notar los estratos que tiene el suelo, básicamente. Entonces, al ir excavando se nota a perfección los estratos. Wow, increíble. Sí. ¿Y no le dio miedo? No. Bueno, fue bien, como le digo, nos daba mucha risa porque encontramos muchas lombrices de tierra. E incluso yo le decía a mi compañero que estaban como apetitosas, ¿verdad? Que tenían mucha proteína. Pero era más o menos para crear un ambiente agradable, ¿verdad? Sí. Porque... No, pero en esos programas que nosotros vemos en la televisión, que a veces como que las luchas por sobrevivir, o que cómo sobrevivir en esos ambientes. No hay nada. Ya me los imagino yo a ustedes como por 15 días haciendo la investigación y con gran hambre, sin dudarlo, ¿verdad? Sin dudarlo. Ok, pero cuéntenos entonces, ¿qué tal estuvo la experiencia? ¿Cuántos días duró el estudio, la investigación? Bueno, el estudio duró, la recolección específicamente de las muestras, pues duró un día. Y no solo, ¿verdad? Se tomaron muestras a nivel de suelo para los invertebrados pues que andan en el suelo, ¿verdad? Sino que también se colocaron unas trampas, ¿verdad? Para animales voladores, por decirlo así, ¿verdad? Como algunas abejas o avispas, ¿verdad? Entre otros, algunas chinches. Y esa fue una parte la que más me gustó porque esas trampas habían invertebrados que estaban ahí, ¿verdad? Luego se tomó un papel filtro y se vació la muestra y pues ahí se seleccionaba el invertebrado que ahí estaba, ¿verdad? Y realmente sí, no sé, verlos así de cerca, pues puede ser que le cause miedo, ¿verdad? Pero no, la muestra en sí es tan representativa para nosotros que no se puede a simple vista ver y decir, no, esta no contiene un invertebrado y la desechamos, no, sino que eso debe de ser un trabajo como bien minucioso, ¿verdad? Porque si hay un invertebrado ahí y usted la desecha, pues las muestras ya se van reduciendo, ¿verdad? Ok, ya no son útiles. Exactamente. Sí, es de hecho por eso el muestreo, lo que les iba a contar, ¿verdad? El muestreo, les conté la parte técnica en lo que consistía el monolito, pero
se hicieron aproximadamente 6 monolitos de los que se extrajeron las muestras. Por cada parcela, entonces es bien representativo porque nos dice el tipo de suelo que tiene esa parcela, ya sea la contaminada y la que estaba sana, entonces es bien representativo al final. Me contaba que comenzaron seleccionando el lugar, en Uyuca, ¿verdad? En Uyuca. Es un terreno, me imagino, húmedo, bastante pino, bastantes árboles, ¿cierto? Luego me comentan que hicieron un muestreo, o sea, que seleccionaron parte dañada, terreno dañado y terreno sano, ¿cierto? Sí. Luego me comenta la compañera que instalaron trampas, ¿verdad? Para poder, y en las trampas colocaron invertebrados. No, en las trampas estaban a nivel de superficie, ¿verdad? Y eran 10 por área. Ok. Y luego, entonces, ¿a qué conclusión ustedes llegaron con esta investigación? Todavía no hemos terminado los análisis, pero podemos decir, por la experiencia en la que tuvimos, es que se nota el cambio de microclima, de clima, pero si nosotros lo notamos, no digamos el microclima que sienten los invertebrados a nivel de suelo, porque era algo bien gracioso. Cuando estábamos en la parcela dañada, el clima era un poco más cálido, entonces nos sentíamos, por decirlo así, agradables, o sea, no habían zancudos, tantos insectos voladores, pero cuando nos transportamos al área sana, esta sí se notó el clima era diferente, era un poco más fresco, habían más zancudos, la vegetación era mayor, entonces se notó la diferencia bastante. Entonces, si nosotros la percibimos, posiblemente es más impactante en el microclima que sienten los invertebrados. Me gusta esa parte, y para que nuestros televidentes también conozcan esto del microclima, que sería que hubo una diferencia, me cuentan en su investigación, de una parte dañada y el clima era diferente a una parte que estaba sana y que el clima era distinto. Entonces, con eso concluimos de que en sí el clima en Tegucigalpa o en los alrededores sí está siendo afectado en gran medida, ¿verdad? Sí, podemos decir que sí. Okay. No, y que en tanto las muestras que se tomaron a nivel de suelo como las trampas específicamente nos permiten hacer un análisis químico de lo que son los organismos encontrados ahí, ¿verdad? Excelente. Felicidades a ustedes por llevarse este tiempo, ¿verdad?, de investigar y de traernos una muy buena conclusión hasta el momento, ¿verdad?, de que en sí, pues, está afectando el clima. Ya me contaron su experiencia, ya concluimos aquí de que los muchachos están dispuestos a comerse una lombriz, si acaso es necesario. Incluso el tomar la muestra, ¿verdad?, de cada uno de las parcelas implica llevar la bolsita, ¿verdad? Llevar la bolsita cargada. Como bebé. Exactamente, cuidarla, porque si se nos daña o si se nos rompe, pues debemos de regresarnos y tomar otra muestra. Y la investigación de campo es eso, pues una labor agotadora, pero a la vez enriquecedora, donde uno pues aprende a hacer su trabajo impecable, con las mejores ganas, ¿verdad? Y con mucho esmero, porque de eso se trata, que sus muestras pues sean lo más representativas posibles, porque claro, implica un esfuerzo físico, ¿verdad? Y luego en el laboratorio, pues, ese análisis que le permite a través de las muestras, pues, entre mejor lo haga, más representativo es. Excelente. Y recalcamos y destacamos este trabajo de campo que se ha realizado a través de los invitados a este programa. Y a continuación una pausa comercial para regresar al último segmento de este su programa Vamos a Descubrir. Y a ustedes, compañeros de nuestra universidad, mil gracias por habernos acompañado y traernos esta bonita experiencia sobre su investigación. Y a usted, acompáñenos. Gracias por continuar con nosotros, y venimos de conocer la investigación que realizaron estos compañeros de nuestra Universidad Pedagógica del área de Ciencias Naturales. Ingeniero, fue muy bonita la experiencia que ellos se llevaron, según entiendo, ¿verdad? Desde el momento que seleccionaron el lugar para ir, luego que comenzaron a cavar, lo que tenían luego que buscar, ¿verdad?, a los insectos. Yo le digo insectos, ustedes lo llaman de otra forma. Pero bueno, ingeniero, mil gracias por acompañarnos. De verdad que fue muy enriquecedor este programa para todos.
Y en conclusión, ya está el segmento de conclusiones. Coméntenos sobre me cuentan los muchachos que están incluso todavía dentro de la investigación, ¿cierto? Sí. Cuéntenos. Bueno, se terminó, digamos que casi en su totalidad la parte de colecta de información de campo. Entonces viene la parte más sensible, bueno, la parte que va a generar en realidad los resultados. Por eso es que ahora los muchachos pueden hacer observaciones de lo que observaron en campo, no todavía conclusiones del estudio. Lo que queremos ver es en qué medida cambia o no cambia la macrofauna del suelo, los invertebrados del suelo en parcelas en función de qué tan afectado está por gorgojo. Eso lo sabremos en su momento. Excelente. De hecho, más bien es más sensible esta parte de recolectar, porque una muestra mal tomada, una muestra representativa, una muestra muy diferente a la otra, rompe el protocolo y le quita la fidelidad a los datos, el rigor. Entonces, sí, yo siento que una conclusión de esto es que estudiar al gorgojo no es simplemente ir y romper un pino y estudiarlo a él como gorgojo, como individuo, como familia. Estudiar los efectos de este y estudiar sus vecinos ecosistémicos, los vecinos de su hábitat, el clima que se genera en una parcela es estudiar el gorgojo. Entonces, ahora que hemos repasado todas estas funciones críticas de esos invertebrados del suelo para la salud del suelo como tal y con ello para la alimentación humana, para la infiltración de agua, para la generación de un clima local, entonces es crítico estudiar cómo se están afectando, ¿verdad? Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, básicamente eso, nosotros esperamos encontrar diferencias. Los datos tendrán la última palabra. Muy bien, lo vamos a esperar. Sí, vamos a ver qué sucede. A ver qué sucede. Y bueno, usted, estimado televidente, gracias por habernos acompañado en este programa, donde estuvimos aprendiendo sobre los invertebrados, estuvimos aprendiendo también de la macrofauna, les estuvimos llevando a ustedes un poco sobre la investigación que realizaron nuestros estudiantes de la Universidad Pedagógica y tuvimos la grata compañía del ingeniero Javier García. Será en la próxima emisión, en este su programa, Vamos a Descubrir.